bastante, vamos a llamarlo así, favorables si lo comparamos con otras claridades, como en muchos otros lugares de Abya Yala. También se implementó este sistema de escuela intercultural bilingüe que debía llevar al mismo nivel tanto el maya como el español. Pero bueno, al final ni el maya ni el español, porque el inglés se terminó comiendo a los dos idiomas, ¿no? Muchas de las clases, por ejemplo en la UIM, creo que se encuentra aquí en Ana Roo, pues eran dadas en inglés. Y en el caso de la UNO, que es la Universidad de Oriente y que está establecida en la ciudad de Valladolid, pues ahí hay una carrera específica que se llama Lengua y Cultura Maya, en donde muchas de las clases son dadas en maya, aunque aún no se han hecho los estudios suficientes para ver en qué medida se usa el idioma y cómo se usa el idioma. Y bueno, también existen escuelas de educación básica indígena, sobre todo en el nivel primaria, en donde el idioma preferente debe ser el maya, pero ahí nos encontramos con que la mayoría de los maestros que ocupan estas plazas pues no saben en el idioma, ¿no? Y bueno, uno de los grandes logros por parte del sector más cohesionado de la comunidad lingüística ha sido la obtención de este curso, que el otro de los compañeros que viene conmigo es profesor en la Escuela de Creación Literaria, en donde se da está escolarizada la creación literaria. En este caso puedes estudiar para escribir poemas en lengua maya o prosa. Y finalmente también, precisamente por esta tradición de escribir el idioma maya, hay un sinfín de diccionarios. Han llegado miles de lingüistas europeos y estadounidenses que han analizado todas las formas del maya yucateco, y en realidad está bastante estudiada. Esto ha provocado que haya, como les he dicho, muchos diccionarios. A través del INALI y a través de otras personas que escriben en lengua maya es que se han traducido leyes, decretos y legislación nacional. El artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Derechos Lingüísticos, todos están traducidos al maya. Y bueno, también existían tres radios de la Comisión de Desarrollo para los Pueblos Indígenas que en teoría debían transmitir todo el contenido en maya. Una radio debía ser establecida en cada estado. En Yucatán estaba la Chapet, en un pueblo que se llama Peto. En Quintana Roo está Xenca, en el corazón de lo que se conoce la zona maya, Felipe Carrillo Puerto. Y en Xpujil transmite Xexpú, que no solo transmite el maya yucateco, sino también transmite el maya chol y en Tzeltal, debido a esta corriente de migración que llegó a la reserva de la biosfera de Calakmul después del levantamiento zapatista. En el censo del 2010 se establecía que había 790,000 hablantes en los tres estados. De esos 790,000 hablantes, la mayoría se ubican en el estado de Yucatán, que es de donde soy yo. Y bueno, uno de los puntos más fuertes de la comunidad lingüística es que hay una gran presencia del idioma en creación literaria, tanto en poemas como en la escritura de novelas, aunque siempre es bilingüe. Tú, para publicar un trabajo escrito en lengua maya, tanto poemas o novelas, siempre tiene que ser bilingüe. No puedes publicar sin que haya una traducción directa al castellano. Y bueno, esta cifra de 790,000 hablantes puede ser bastante engañosa, porque muchos de esos hablantes son mayores de 20 o 21 años y se ha ido perdiendo vertiginosamente la transmisión hacia los niños. Y bueno, un poco en lo que he estado colaborando ha sido todo el proceso de consulta al pueblo maya con la llegada de los megaproyectos. En este caso, en el territorio maya, ahorita precisamente hace 4 días fue la sesión para continuar con la consulta para el permiso de la siembra de soya transgénica, eso en Campeche. En Yucatán se están dando ahorita consultas para instalar eólicas y para instalar parques solares. En el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo se dice que estas consultas deben ser culturalmente adecuadas, pero lo que hemos estado notando es que
Las asambleas, la mayoría de las veces, se llevan en castellano con mucha población que es maya hablante. Y bueno, siempre cuento la anécdota de cuando llega un monolingüe en castellano y le pregunta a su audiencia maya en castellano si necesitan traductor, ¿no? Entonces, bueno, de ese nivel más o menos van las políticas del Estado mexicano para consultarle al pueblo maya qué es lo que va a hacer en su territorio. Y bueno, en la política partidista, vamos a llamarlo así, en ayuntamientos y en el gobierno estatal, también hay una una marginación del idioma maya. Por ejemplo, algo tan importante como el resumen anual de qué es lo que está haciendo el gobierno estatal, todo ese informe tiene un resumen en maya, ¿no? Imagínense que el informe dura 4 horas y bueno, 20-25 minutos dedicado al maya, cuando cerca del 34% de la población de Yucatán habla maya y entiende maya. Y bueno, eso es lo que les puedo decir por ahora. Bueno, voy a continuar entonces. En el caso del maya cachiquel, les voy a explicar que voy a abrir primero mi presentación porque es que no está abierta.